A esta hora queremos unirnos e invitarles a que lo hagan con nosotros al ciclo Letras en Sevilla, que durante 3 días, ayer, hoy y mañana, va a tratar la situación de la migración en nuestro país, en nuestra comunidad y en general en toda Europa, bajo el título España, frontera de Europa. Sí, un ciclo que está coordinado por Arturo Pérez Reverte y por nuestro compañero Jesús Vigorra y cuenta, entre otras personas, con la asistencia del director de Amnistía Internacional en España, que está hoy aquí con nosotros, Esteban Beltrán, y al que saludamos ya. Muy buenos días y bienvenido. Muy amables, buenos días. Señor Beltrán, me va a permitir que anoche mismo, pues casi a última hora, antes de acostarme, apunté unas cifras, porque las vi, y la verdad que reflejan y mucho la situación ahora mismo. Y antes de preguntarle, quiero leer textualmente. En 2022 han sido 1.901 las personas migrantes fallecidas o desaparecidas. 5 personas perdieron la vida en la frontera sur española al día, y el 70% en su desplazamiento por las Islas Canarias. Y otro tanto por ciento por Málaga, en el Mar de Alborán, por Málaga, por Almería. ¿Qué está pasando? Bueno, fundamentalmente lo que está pasando es que los migrantes y en cierta manera también los refugiados son considerados menos humanos que otros seres humanos. Este es el punto fundamental. Es decir, se quiebra un poco lo que era el consenso después de la Segunda Guerra Mundial, en el que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y con los migrantes y refugiados se quiebra este consenso. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, que los gobiernos no tienen organizada ninguna operación de rescate en el mar de la gente, aunque nos parezca increíble. Lo que hacen es proteger las fronteras. Las ONGs que salvan a la gente en el mar son criminalizadas y les dicen que están alentando a las mafias. Es decir, toda la política europea está encaminada al rechazo de los que llegan, no a gestionar las llegadas de los que vienen. Por lo tanto, eso es lo que ocasiona el drama. Es decir, como si el derecho a la vida importara menos en determinadas personas, que son los migrantes y refugiados. Señor Beltrán, usted ha dicho además que la Unión Europea tiene una política de asilo lamentable, que no utiliza ningún recurso para poder ayudar a estas personas que se encuentran en esta situación, y que precisamente son las ONGs las que están realizando ese esfuerzo, ¿no? Claro, lo que tiene la Unión Europea es una política de asilo muy buena para quien quiere tener una política de asilo muy buena. Eso, por ejemplo, son las personas que huyen de Ucrania, que está absolutamente bien lo que están haciendo. Ha acogido a millones de refugiados de Ucrania sin ningún problema, bien gestionadas, abriendo las fronteras, con una ley del año 2001 puesta en marcha para protegerlos a todos mientras están en suelo que no es su país. Eso mismo que ha hecho con Ucrania, sin embargo, contrasta poderosamente con otra gente de raza negra que huye de otros lugares y de otros... Y esa es una política que lamentablemente no se puede llamar de otra manera que una política racista. Pero ¿y por qué hay esta doble vara de medir entonces? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque la política europea está encaminada al rechazo de los que no son europeos. Es así, no es una política de asilo o refugio que busca acoger a la gente, lo que busca es rechazarlo. Y por eso llega a acuerdos con Turquía, llega a acuerdos con Libia, para que gestionen los refugiados o los inmigrantes y no lleguen a nosotros. Y en pleno siglo XXI, por ejemplo, decisiones como la del Reino Unido, anunciando una nueva ley para prohibir de por vida a las personas que lleguen por el Canal de la Mancha en una patera, en un bote, se les va a prohibir el asilo. Sí, en masa. En masa. O sea, lo que marca el asilo es que uno debe, al menos en su caso, ser estudiado individualmente. Eso es lo que marca las leyes. Lo que hace el Reino Unido con eso son 2 cosas. Una es, en masa, prohibir el asilo. Yo creo que los tribunales británicos y europeos van a tumbar esa política. Y segundo, que además lo que quiere es que algunos de los que lleguen ahí, los mandarlos a Ruanda, para que sea Ruanda quien lo gestione. Como ya hizo, por ejemplo, Israel con Ruanda, con sus refugiados etíopes, y fracasó también. Por lo tanto, es un ejemplo más de una política realmente tremenda que ocasiona, usted ha dado una cifra, pero yo doy otra, del año 2000, casi 50.000 inmigrantes o personas refugiadas han desaparecido o han muerto en el mar. En contra de lo que pueda parecer o del pensamiento de muchos, los inmigrantes están aportando a los países donde llegan. Según Amnistía Internacional, ¿por qué las políticas migratorias deberían permitir precisamente la llegada de estas personas a los países? Bueno, esto es muy importante porque en realidad Europa necesita migrantes para hacer trabajos, ¿no? Y lo que se necesita es que lleguen ordenadamente. Es decir, como ocurría en los años 50, en los años 60, cuando los españoles iban a otros lugares. Llegan ordenadamente. Lo que necesitamos es que lleguen ordenadamente. Ayer hablábamos con un empresario que emplea en el ejido a la mayoría de
de su población es inmigrante y lo hace ordenadamente, y llegan y lo hace ordenadamente. Entonces, es lo que necesitamos. Es decir, no solo es inmoral e ilegal esta política que viola el derecho a la vida, y debo decirlo, también es una política estúpida, porque en realidad lo que no hace es fortalecer nuestra fuerza laboral, etc. Un ejemplo, cuando Alemania recibió 1 millón de personas refugiadas, con gran coraje, mientras el resto de los europeos nos escondíamos de los que llegaban de Siria, lo que hizo esa política Alemania fue recibir a esa gente y hacerlo y distribuirla por el país según las necesidades del país. Y hay ahora un 70% de esas personas refugiadas en Alemania que están trabajando con normalidad en el país. Señor Beltrán, ¿cómo vivió usted el momento en que vio las imágenes en Italia de Meloni cantando en un karaoke junto a Salvini, mientras en Calabria se rescataban cuerpos de un naufragio? Pues ¿cómo lo vivió usted? como cualquier persona normal lo viviría, con una sensación de frivolidad, de cobardía y de despreocupación por parte de un gobierno. Pero lo más grave no es lo que hicieron en el karaoke, lo más grave es que al mismo tiempo que esas 60 personas morían en el mar, criminalizaba al barco de Médicos Sin Fronteras para que no fuera a salvarlos al mar. ¿Cómo se puede atajar esto? Tiene que haber un cambio total de política. O sea, no puede centrarse la política en rechazar a la gente, porque la gente va a seguir viniendo y además necesitamos a la gente. Por tanto, hay que hacerlo de forma legal y segura. Por ejemplo, no es posible que recibamos a 124.000 refugiados ucranianos en España y los que llegan de Sudán, pues les demos palos cuando lleguen a la frontera de Ceuta y Melilla. Eso es inabordable, eso y simplemente es una política miope y que lleva ya 3 décadas. Sí, de todas maneras, señor Beltrán, a mí me parece que, estando de acuerdo en que es importante una emigración ordenada, con eso igual no resulta suficiente, porque es que nos encontramos con un abismo cultural y social y económico entre 2 continentes que yo creo que es el mayor del mundo. Es decir, la diferencia que hay entre Europa y África no es ni siquiera la que hay entre Estados Unidos y el sur de América, donde también rechazan al emigrante, ¿no? Entonces, vale, emigración ordenada, pero es que si abrimos las puertas de Europa, África se nos viene encima. Entonces, emigración ordenada, ¿y qué más? Porque contraer contingentes de marroquíes a la recogida de la fresa en Huelva o a los campos de Almería y con hacer políticas mayores, políticas de integración de los que vienen, con eso a mí me da la impresión de que no sería suficiente. Bueno, probemos. Desde luego, hasta ahora no ha habido ninguna política de integración. Es decir, las vías legales y seguras son la forma, dentro del marco del derecho y del marco de la utilidad, para atraer a la gente y para protegerla. Hay una diferencia aquí. Una cosa son los inmigrantes y otras son las personas refugiadas. Las personas refugiadas tienen derecho a que al menos estudiemos sus casos. En Ceuta y Melilla, por ejemplo, no se permite que, por Marruecos y por España, no se permite que la gente pueda pedir asilo. Eso es una cosa. Y luego está la gestión de la inmigración. La gestión de la inmigración hasta ahora ha sido simplemente que no lleguen. Ha sido simplemente el desastre en el mar, el cerrar las fronteras. Cuando se ha abierto, como el caso de Alemania que daba el ejemplo, ha funcionado. Bueno, hagámoslo. Por supuesto, tú tienes que tener unas medidas que signifique vías legales y seguras y una correcta forma de integración con los recursos adecuados. Tiene que ser todo el proceso. Actualmente no funciona ninguna de esas partes del proceso. Por lo menos tratémoslo, ¿no? Pedimos ya brevedad si podéis intervenir, tanto Carlos como Pepe, por Le favor. quería preguntar, ¿usted cree que lo hacemos bien, me refiero al gobierno de nuestro país, cada vez que Marruecos nos manda, entre comillas, una oleada para presionar por algún motivo político? Ahí somos firmes, lo estamos haciendo bien. ¿Cuál debería ser nuestra posición? Al margen de que sea una vergüenza que ocurra eso, ¿no? Porque están utilizando a personas, a seres humanos, ¿no? Bueno, primero que lo que hace Marruecos es jugar con los inmigrantes, los refugiados y con los niños. Ese es el primer punto. Es que cuando le conviene, utiliza a sus ciudadanos y los manda sin ninguna protección a España y simplemente como presión política. En sí mismo ya lo que hace Marruecos es lamentable. La respuesta del gobierno español fue, y 2 tribunales de Ceuta lo han indicado, ilegal. Es decir, enviaron menores de vuelta a Marruecos sin ninguna protección. Eso ya solo muestra lo que es. O sea, la política entre Marruecos y España no es solo una política en que ambos dos combinan la violación de derechos humanos, y es triste decirlo, sino que además es un pacto de silencio. Es decir, en la última cumbre han decidido simplemente que cualquier tema que les moleste no lo van a hablar entre ellos, y eso es simplemente lamentable. Pepe, te pido máxima brevedad, por favor, que estamos muy pendientes del Congreso de los Diputados. Adelante.
Simplemente preguntarle al señor Beltrán si considera casos como el de Reino Unido que habéis comentado suponen no ya un imposible avance en las políticas de recepción y de acogida, sino un retroceso absoluto. Un retroceso absoluto, impulsado en muchos países por políticas alimentadas por fuerzas de extrema derecha. Ese retroceso es visible para organizaciones como Amnistía. Completamente. Digamos, el Reino Unido, el que recibir a la gente, simplemente negarles el asilo en masa, sin estudiar cada caso, mandarlos a Ruanda, es un asalto sobre el derecho y un asalto de la razón por parte de una democracia. Eso es quizá lo más duro de todas estas políticas, que en otras partes del mundo, también lo hemos visto en Qatar con la Copa del Mundo, tratan mal a los inmigrantes, pero son dictaduras, pero que hemos visto que las democracias también tratan mal a los inmigrantes. Por lo tanto, esa es la cosa más preocupante. Es decir, lo que hablaba al principio, quebramos el consenso básico después de la Segunda Guerra Mundial de que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Esteban Beltrán, muchísimas gracias por participar aquí en Despierta Andalucía, en este ciclo que se está desarrollando en Sevilla y que es tan interesante y tan importante pues, para avanzar en tantas y tantas escenas que debemos erradicar y que vemos en el mar día a día. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables.